recibirles en este cafecito de miércoles. Y este cafecito de hoy, pues yo de manera personal digo que adicional a una joya de invitado con el que estaremos compartiendo durante esta hora, tendremos informaciones tan importantes, tan actualizadas, porque yo prometo sacarle el juguito a este invitado que capitaleño, siento santiaguero, porque así también él se siente, y que dentro de todos los temas, adicional a un conversatorio en el que estará participando con temas muy interesantes, pues vamos a procurar conversar de muchísimos otros temas. Recibimos en esta cabina del cafecito a Víctor Gómez Casanova. Qué alegría tenerte por aquí. Buenos días. Muy buenos días para ti. Yo encantado de tomarme este cafecito aquí con ustedes en la ciudad Corazón y muchas gracias por recibirme. Tú tienes vena santiaguera y entonces eso para nosotros nos hace sentir identificados con que estés aquí. Lo que pasa es que yo nací en la capital, pero mi corazón es de Santiago. ¿Verdad que sí? Y por demás aguilucho, entonces, ¿qué puedo yo decir? Bueno, sin ánimos a nada, no vamos a comenzar temprano en ese tema, pero qué alegría, Víctor, tenerte por aquí, y sé que tu visita en Santiago responde a que estás involucrado en un conversatorio interesante del que evidentemente continuaremos hablando en el transcurso del programa y vamos a desarrollar esos temas interesantes. Sin embargo, hay muchísimo de qué hablar con Víctor Gómez Casanova, un Víctor Gómez que de alguna manera moderna ha regresado a los medios de comunicación con muchísima fuerza. Sigo el proyecto que tienes en las plataformas digitales. Sin embargo, también esa participación constante y oportuna en los espacios de opinión que continúas teniendo. A mí me interesa compartir contigo sobre esto porque tienes ya muchísimos años y construyendo un nombre adicional a la parte política, en la parte de comunicación, pero que ambos se juntan en un espacio. ¿En qué momento identificas tú, y desde tu vivencia, comenzó a tener una influencia tan importante en los medios que generan opinión, estos medios de debate, esa identificación abierta, identificación política partidaria, que permite entonces crear esta pluralidad en los espacios, y ya lo vemos hasta necesario que haya uno de este, otro del otro, y de alguna manera crear entonces estos encuentros de debate? Yo te cuento que yo nací con dos grandes pasiones, que fue la política y la comunicación. O la comunicación y la política. No sabría decirte cuál de los dos primeros. Porque desde muy niño, imagínate, mi primera caravana fue en la barriga de mi mamá. Oh. O sea, mi padre fue un dirigente político de muchos años al lado del presidente Balaguer, ocupó importantes funciones en los gobiernos del presidente Balaguer. Y entonces, desde el matrimonio de mis padres y desde el embarazo de mi madre, pues yo estaba, como te digo, desde la barriga de mi mamá ya yo estaba caravaneando. Entonces yo tengo la política en las venas. No te niego que nací con sangre política por herencia de mi padre. Pero una cosa va de la mano de la otra. ¿Por qué? Porque mi padre, gracias a Dios, y es mi mayor orgullo y es la persona que yo más amo en este mundo y a que le doy gracias a Dios todos los días por haberme permitido el honor de ser su hijo y de llevar su nombre y continuar su legado. Mi papá fue una persona que siempre se preparó en la parte intelectual, le gustaba leer mucho, le gustaba escribir, y entonces, gracias a Dios, pues me cultivó lo que es el don de la comunicación, el don de la palabra, el estudio, la preparación intelectual, la disciplina, la rigurosidad del trabajo. Y entonces mi mamá me decía siempre: tienes que trabajar en los medios. A ti se te ve una naturaleza. O sea, que el núcleo familiar sí, hubo una pequeño, motivación. Sí. En unas vacaciones, cuando yo era niño, yo era muy inquieto. Y entonces, sí, era. Ya yo estoy un poco más, ya yo estoy un poquito más calmado. Solo para aclarar, porque si antes era más, ok. Sí, entonces, en unas vacaciones, yo tendría, creo que algunos 11 o 12 años, ella llamó a don Teo Eras. Wow. Porque la 91 quedaba en la Filomena Gómez de Cova, esquina Gustavo Mejía Ricard, allá en la capital, que era la misma calle donde yo vivía. Okay. Y entonces ella llamó a Teo y le dijo: Teo, este muchacho me tiene harta, no puede estar tranquilo aquí en la casa, él es muy inquieto. Entonces él vive recortando periódicos con su papá, él vive leyendo noticias, él vive haciendo labores de periodismo con su papá, porque yo redactaba. O sea, cuando mi papá tenía reuniones políticas en mi casa. ¿Estamos hablando de qué edad tenías? Yo tendría 9, 10, 11 años. Porque lo que pasa es que en mi casa
No sé si has visto una serie que se llama Juego de Tronos, Game of Thrones. Supuesto. Bueno, mi casa era más o menos así, era como una división de reinos. Pero que me estoy Entonces imaginando quién es quién. mi mamá era la Lannister. Entonces obviamente. ella tenía lo que era la parte de la sala, la cocina, las habitaciones. Sus reinos aparte. Exactamente. Entonces mi papá tenía su biblioteca, su oficina, su salón de reuniones políticas. ¿Convivías entre ambos No, reinos? yo le salía huyendo al reino de los Lannister de mi mamá y vivía metida en la biblioteca de mi papá porque mi papá siempre fue más apoyador conmigo. Ya. Mi mamá era la del régimen disciplinario, mi mamá era la de que a esta hora te toca bañar, a esta hora te toca hacer la tarea, a esta toca acostarte. Mi papá no, mi papá estaba involucrado en su mundo político, entonces como que no me ponía mucho asunto y yo me colaba en el mundo de mi papá, en el reino de mi papá, para quedarme fuera de las tareas que mi mamá, claro. Del otro reino. Entonces yo, tú sabes, escuchaba las entrevistas que le hacían a mi papá en los periódicos en esa época y yo veía las reuniones y entonces ya era como una especie de secretario de actas. Entonces yo tenía mis mascotas y yo escribía los diferentes temas y les recordaba, papi, acuérdate que en la reunión de las 10 tú quedaste que iba a llamar a fulano. Y entonces empecé a desarrollar así. Entonces mi mamá llamó a Teo Veras y entonces yo me pasé esas vacaciones, creo que 2 o 3 meses, y ahí fue mi primera experiencia. La primera vez que yo pisé una cabina de radio fue ahí en la 91. Después yo empecé a ver un noticiero que salió en Eco. Se llamaba Eco Televisión, Noticias Eco, que era de una cadena mexicana que se llama Televisa. Okay. Entonces había un señor que se llamaba Jacobo Zabludowski y él era el presentador mexicano de las noticias de Eco. Eco era una especie de CNN en español cuando CNN en español no existía. Okay. Estoy hablando en el 84, 85, después del terremoto de México, de Ciudad de México. Entonces, don Jacobo Zabludowski tenía enlaces vía satélite. Y entonces tenemos ahora a Juancito Pérez desde Buenos Aires, Argentina, y transmitía. Y entonces ahora pasemos con Juancito Pérez en Santo Domingo, República Dominicana, o veamos en Caracas, Venezuela, y hacía transmisiones en vivo vía satélite de distintos puntos. Entonces yo quedé fascinado con eso. Yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como don Jacobo Zabludowski. Después salió CNN en español y yo veía a Jorge Gestoso con Patricia Yaniot. Claro. Después me fui a la televisión de Estados Unidos y veía, por ejemplo, a Peter Jennings, veía, por ejemplo, a Carson, veía, por ejemplo, a diferentes presentadores de noticias. Y entonces me fui creando ese deseo de ser, tenía esos modelos a seguir. Y me fui desarrollando. Entonces, un día, ya yo tendría 17 años, fui a Radio Televisión Dominicana, donde don Georgie Rodríguez era el director en ese momento. Estoy hablando del año 1994. Hace 30 años, wow. Entonces fui y le dije, don Georgie, yo quisiera ser presentador de noticias como esas personas. Ah, bueno, porque también aquí en República Dominicana yo admiraba mucho a Henry Pimentel. Ah. Y después tuve el honor y la dicha, el orgullo de ser su compañero. Y él fue que yo me senté con él en Mundovisión y compartí durante 12 años con él. Lamentablemente Henry falleció, pero me ayudó muchísimo, porque entonces yo veía cuando llegaba del colegio a Henry Pimentel y a Yadna Tavares. Claro. Y después Henry Pimentel y Yolanda Mañán. Y entonces yo trabajé con Henry y con Yolanda, porque entonces yo empecé en Radio Televisión Dominicana, pero don Georgie me dijo, mira, Víctor, el único espacio que yo tengo aquí es a las 12 de la medianoche en Centro Noticias. No me veía ni yo. Pero empecé así, tú sabes, en vivo. Y entonces él pensaba que yo le iba a decir que no, porque era a las 12 de la medianoche y en vivo. Y no, yo súper orgulloso, y ahí empecé. Entonces duré allá en Radio Televisión Dominicana, yo duré casi un año, como 9 meses, 10 meses. Y entonces yo tenía en esa época mi Betacán y mi 3/4. Era la transición de 3/4 a Betacán. Yo llegué a usar mucho Betacán. Sí, y mi VHS. Y entonces yo llevaba mi demo y yo fui a Colorvisión, yo fui a Raintel, yo fui a Teleantilla, yo fui a Telesistema, yo fui a un canal que tenía don Julito Jacín que estaban haciendo en ese momento, se llamaba Carivisión, Canal 26, y yo hacía demo, yo hacía mi casting, pero estaba en la Televisión Dominicana. Y entonces un día, cuando yo menos me lo esperaba, el 1 de septiembre de 1997, me acuerdo como ahora mismo, porque era el cumpleaños del presidente Balaguer, y yo estaba en la casa del presidente Balaguer felicitándolo, el 1 de septiembre del 97, y me llama doña Daisy, que era la secretaria de don Manolo Quirós, y de don Mario Peña, que en ese momento eran los administradores de Colorvisión, de don Popi Bermúdez, de aquí de Santiago, que hoy lo dirige su hijo Domingo.
Y doña Daisy me dice, un momentico que le voy a poner al señor Mario Peña a don Manolo Quiroz. Y entonces en conferencia los dos me dijeron, Víctor, hace una semana tú viniste por aquí y me trajiste un video. Digo, sí señor. Me dice, queremos que tú empieces hoy a las 2 en el noticiero. Uf. ¿Ah, sí? O sea, estamos hablando que... Yo eran como las 11:30 de la mañana. Entonces... Le dije... yo arranco para allá ahora mismo. Me dice, sí, aquí te esperamos. Entonces yo estaba en la antesala, en el antedespacho de ver al presidente Balaguer y recuerdo como ahora mismo que le dije al general Pérez Bello, general, me acaban de llamar que yo voy a empezar hoy a leer noticias en Colorvisión. Por favor, déjeme saludar al presidente que tengo que ir huyendo. Que te adelantara, caramba. Claro. Y entonces entré, saludé al presidente, lo felicité, le dije, presidente, me voy, que tengo que le conté. Y me fui de ahí para Colorvisión y ahí empecé a leer noticias en Colorvisión. Entonces después, ya en la parte del análisis político, el gobierno de la mañana, la Z. Sí, pero espérame, 101. déjame eso en pausa, porque justo el gobierno de la mañana, que ha sido un parteaguas en la República Dominicana y un referente luego para proyectos que hoy tienen bastante vigencia, igual que el mismo gobierno, pero tenemos que hablar de esa etapa y de cómo se quemó de manera muy intensa en años de tu vida y que ha ido construyendo un nuevo político, un nuevo comunicador que hoy es Víctor. Pero también tenemos que hablar sobre este conversatorio que trae la marca Podcast, porque es justamente el marketing político lo que permite ponerle palabras a esta desconstrucción de la imagen política y nueva construcción. Vamos a debatirlo aquí luego de la pausa. Tenemos muchos temas que agotar y este conversatorio de la marca Podcast que estará muy interesante. Usted no se lo puede perder. Nosotros continuamos en esta conversación con Víctor Gómez Casanova y como les vaticiné al principio del programa, son muchísimos los temas en los que probablemente esta hora no nos dará abasto. Sin embargo, quiero introducir para poder desarrollar en el transcurso de los temas este conversatorio del que estarás participando. Lo promueve la marca Podcast y tiene un tema interesantísimo que pudiera sonar muy general, pero que también le da sentido a muchos fenómenos políticos, partidarios que estamos viendo en América Latina. El marketing político. Así es. Esa forma en la que los nuevos políticos y los no tan nuevos se comienzan a vender. Y yo particularmente tengo la percepción de que hay una desconstrucción de ese político tradicional para migrar a un político que probablemente se ajusta más a la modernidad, pero también han surgido nuevos modelos que el marketing me imagino que asume. Cuéntanos de este conversatorio y más o menos cuáles son las líneas que estará abordando. De eso es que se trata, de ver la evolución, porque la República Dominicana tiene 62 años de historia democrática, interrumpida por el golpe de Estado al profesor Juan Bosch en septiembre de 1963, pero las primeras elecciones democráticas post dictadura de Trujillo fueron el 20 de diciembre del 62. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, nosotros hemos tenido 24 procesos electorales. En el 62, en el 66, en el 68, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 96, 2 vueltas, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, después el 2016, después el 2020, después el 2024 con 2 elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se visualiza el comportamiento de la sociedad dominicana y se refleja en la campaña política a través de la publicidad, se nota esa evolución. Totalmente. Porque no es lo mismo tú tener unas elecciones en 1962 con don Juan Bosch haciendo campaña a través de un programa de radio que se llamaba Tribuna Democrática a las 2 de la tarde, hablando de los tutumpotes, de los hijos de Machepa, hablando de ideas sociales que estaban más relacionadas con el campo, porque la sociedad en ese momento era más rural, era de mayoría campesina, a tú ir pasando por una transición donde entonces el presidente Balaguer ya empezó a utilizar más la televisión a través de Radio Televisión Dominicana, y entonces posteriormente en las elecciones del 82 ya empieza con don José Dorín Cabrera, un publicista muy reconocido de República Dominicana, con los anuncios de televisión de la campaña de Salvador Jorge Blanco, que Salvador Jorge Blanco fue el primer candidato a la presidencia de aquí de Santiago, que empezó a desarrollar el marketing
a través de anuncios de televisión. Entonces, posteriormente, en la campaña del 86 viene Don Chencho, montado en su caballo y hablando de que eso lo hizo Balaguer. Después, entonces, el PRD compitió con otro personaje similar llamado Don Bartolo. Entonces, ya después en el 94 y en el 98 empiezan a introducirse elementos con las tecnologías de los celulares o las computadoras. Y hasta venir que todavía tenemos de radio, que forman parte hasta de las frases cotidianas del dominicano. Sí. Entonces ya después viene la campaña de Primero la Gente, del doctor Peña Gómez, que está en el... Mira, dices Primero la Gente, yo tengo la cancioncita aquí. Claro, entonces porque quedaron muy marcadas. Entonces después ya en los 2000 viene lo que es las redes sociales, viene lo que es el Facebook, viene lo que es el Instagram, viene lo que es el WhatsApp. Entonces mira la diferencia. El presidente Juan Bosch, el presidente Balaguer, en la década de los 60 y los 70, emitían sus decretos a través de boletines de radio o boletines de televisión. Hoy el presidente Abinader lo hace a través de un canal de WhatsApp. Totalmente. O a través de una cuenta de X. Partiendo de este comentario, mi siguiente pregunta. Evidentemente, en la época de las plataformas digitales y redes sociales es inminente que nosotros recibamos de manera directa influencias. Ha habido una democratización de la información en la que ya tenemos acceso a muchísimos otros modelos políticos y figuras. ¿Entiendes tú que la República Dominicana o este fenómeno obedece necesariamente a esa influencia internacional? Nos hemos montado en esta ola que es la tendencia, pero también noto o he notado pero con una versión aplatanada. Totalmente de acuerdo, y creo que cada país lo hace. Pero también siento, es una percepción muy particular y quiero ver qué piensas sobre eso, que tiene mucho que ver con la personalidad de quienes ha tocado ser cabeza, porque a pesar de que en el gobierno del presidente Danilo Medina hubo una modernidad impresionante, quizás no era la personalidad de Danilo Medina estar muy involucrado en el tema de las redes, más si es el caso de Abinader. Vaya, estoy haciendo aquí una interpretación. Te voy a explicar lo que humildemente considero al respecto. No soy dueño de la verdad, es simplemente mi opinión personal. Yo creo que depende, yo creo que varía. Porque mira qué pasa. Hay candidatos que en una campaña se proyectan conforme su naturaleza y tienen con esa estrategia mayores posibilidades de éxito para transmitir su mensaje. Versus candidatos que tienen una naturaleza, pero entonces los asesores le ponen a que se comporte de una manera que no se corresponde a su naturaleza, y entonces, aunque el mensaje que quieran transmitir es el que el electorado quiere escuchar, no conecta. Te voy a poner un ejemplo. El presidente Hipólito Mejía, en la campaña del 2000, fue auténtico. Fue Hipólito Mejía. Claro. Y entonces él salía con sus ocurrencias, él decía lo que él pensaba, él era una persona muy espontánea, muy auténtica, y eso le ganó el corazón del pueblo. Y el país vivió una hipólitomanía, y su rostro se llamó el rostro del triunfo por su sonrisa. Papá. No, ahí voy. Eso te estoy hablando primero del 2000. Bueno, sí, 2000. Te estoy hablando del 2000. Claro no, 2012. Oh, sí. Sí, 12 años después. Sí, era la comparación que te iba a hacer. O sea, en el 2000, Hipólito Mejía era el guapo Gurabo. Hipólito Mejía era el perro de Mamabelica. Hipólito Mejía era amarrar la macro con la micro para que lo de abajo boronen. Entonces, Hipólito Mejía era Calderón. ¿Dónde están los cuartos? O sea, ese era Hipólito Mejía. Esa es su naturaleza. Esa es su personalidad. Y era auténtico. Y nadie lo maquilló. Y él ganó abrumadoramente porque, independientemente de la coyuntura política y social de la época, su atractivo era su autenticidad y su espontaneidad, versus un Leonel Fernández, presidente a la sazón, al estilo balaguerista, siempre ensacado, siempre trajeado, siempre muy formal en sus alocuciones. Exactamente. Entonces Hipólito rompió. Recuérdate que ahí Toño sacó un merengue que decía Hipólito acabó con todo. Y entonces se hizo espontáneo y auténtico el mensaje de Hipólito Mejía. Para el 2012, estoy hablando de marketing político, estoy hablando de publicidad, de campaña, no estoy entrando en situaciones sociales y políticas ni partidarias, estoy hablando solamente de la campaña. Para el 2012 vuelve otra ola donde resurge la figura de Hipólito Mejía. Pero ¿cómo resurge? No resurge Hipólito Mejía, resurge Llegó Papá. Entonces, en ese momento, Hipólito proyectaba el recuerdo de aquel campesino auténtico de Gurabo, espontáneo, chabacano, de chacabana, de sombrero, de que no lo bebo pero me lo unto. Y entonces
esa imagen, los asesores dijeron, no, un momentico, no podemos relajar la figura presidencial, porque muchas de las críticas que recibimos en las elecciones del 2000 y del 2004 con Hipólito como candidato era precisamente que era muy chabacano, que era muy relajado, que era muy espontáneo, y entonces no tenía figura presidencial. Entonces lo recogieron, le pusieron una valla de fondo negra, le pusieron un traje negro y lo pusieron a escribir en computadora y lo pusieron a dar discursos, que lo pusieron a caminar en el mirador. Y ese no es Hipólito. O sea, pónmelo a jugar dominó, pónmelo en una gallera, pónmelo en un escenario donde él sea él. Entonces, cuando tú coges un buen producto, un buen candidato, un buen perfil y lo quieres moldear a lo que el electorado, a lo que tú crees o las encuestas te dicen que el electorado quiere escuchar y lo transformas, tú estás diciendo lo que la gente quiere escuchar, pero la forma en que lo dice, tú no conectas. Entonces, Danilo Medina, por el contrario, en las elecciones del 2012, mientras Hipólito despertaba la emoción y entonces lo querían llevar a la racionalidad, Danilo mantuvo la coherencia de que su imagen no transmitía emoción, sino racionalidad. Y su campaña se fundamentó no en la emoción, sino en la racionalidad. Y te presentaba mensajes que te ponían a pensar. El cambio seguro, el cambio para mejorar, corregir lo que está mal, continuar lo que está bien, hacer lo que nunca se ha hecho, tanda extendida para que en vez de que los estudiantes salgan a la 1 y no solamente tengan desayuno y merienda escolar, tengan desayuno, merienda y almuerzo escolar, y que se queden hasta las 5, el 4% para la educación, los 10 millones de turistas y visitantes al país, el tema del Banco de los Pobres, las pymes, el desarrollo de las visitas sorpresas, que aunque no lo anunció como promesa de campaña, pero hablaba de ir en auxilio de los sectores más pobres y apartados del país. Y entonces la racionalidad de la campaña de Danilo se veía más auténtica e identificada con él como candidato que la emoción y la espontaneidad que representaba Hipólito Mejía, que la maquillaron con un traje y queriéndole dar una formalidad que él no representaba. Entonces, Víctor, luego de la pausa, te dejo la pregunta. ¿Ha sido entonces esta influencia de asesores, en muchos de los casos muy necesaria, pero en otros de los casos desvirtuando un poquito la figura en esencia del candidato o la candidata? Ese resultado de irse alejando cada vez más probablemente hasta de la estructura partidaria que le acompañan. Vamos a hablar de esa influencia tan importante que han tenido los asesores. Y tenemos un ejemplo muy claro que lo analizamos después de la pausa, que es en las pasadas elecciones, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, cuando hizo el crossover a la candidatura presidencial, se desconectó y desvirtuó todo lo que había sido la estrategia de campaña que le había dado éxito a lo largo de su carrera política. En pausa, porque sobre eso conversaremos al regreso en esta conversación interesante con Víctor Gómez Casanova en el cafecito de hoy. Continuamos esta conversación con Víctor Gómez Casanova y habíamos dejado sobre la mesa esta pregunta de la influencia de los asesores en este nuevo marketing político, y vemos como cada vez más, en términos locales e internacionales, la figura del asesor está jugando cada vez un papel más preponderante en las campañas políticas. Pero al mismo tiempo es al candidato o al director de la campaña o a los directivos de la campaña, pero sobre todo al candidato, que le corresponde tener la última palabra. Okay. Te decía fuera del aire que el asesor de una campaña es como la asistente en labores domésticas de la ama de casa. Muchas mujeres, sobre todo de clase media y clase media alta, cuentan con una asistente doméstica en su hogar. Y esa asistente doméstica hace funciones de asesora, claro, y recomienda cosas. Doña, ¿qué le parece si hoy cocinamos tal cosa? Mire, tengo aquí un producto X que se me está dañando y no se está utilizando. ¿Qué le parece si hacemos este locrio? ¿O qué usted opina si hacemos esto o hacemos lo otro? Pero la ama de casa es la que sabe, en la conversación privada que tuvo con el esposo en la alcoba, si el esposo le pidió que hoy quería tal o cual cosa de comer, o si los hijos, ella quiere prepararle una comida especial porque cumple años, porque sacó buena nota, porque se portó bien. O la ama de casa es que sabe que aunque no haya un producto X en la despensa o en la nevera, ella puede ir al súper a comprarlo para complacer tal o cual petición de una invitada o un invitado que tiene a la casa. Y no necesariamente el asesor domina esa información, porque son interioridades primero de la
dirección de la campaña, de la estrategia, y número dos, que muchas veces esos asesores son internacionales. Exacto. Y no conocen la intríngulis, no conocen la idiosincrasia del sentir del dominicano, de la sociedad, del electorado. Entonces, muchas veces, si bien es cierto que el asesor te debe aconsejar, te debe recomendar, tú como candidata, como candidato o como directivo de una campaña, eres quien tiene la última palabra. Y te decía también que no hay una cosa que se parezca más a dirigir un país que a dirigir una campaña electoral, porque cada dominicano siente que tiene un asesor político en su interior y le expresa su opinión al candidato o la candidata por la que simpatiza. Y entonces yo te ponía tu ejemplo. Imagínate que tú fueras candidata y una persona venga y te diga: te vi en la entrevista con Víctor, me encantó verte, pero por favor recógete el pelo, que me gusta más verte con el pelo recogido. Y entonces viene otra y te dice: me encantó tu blusa. Y otra te dice: debiste haberte puesto un color más vivo, un rojo, un amarillo. Y otra persona viene y te dice: estabas muy sobremaquillada. Y otra te dice: me gusta verte más sin maquillaje a nivel. Y tú no puedes complacer a todo el mundo. Se desconoce la fórmula del éxito, pero la del fracaso es querer complacer a todo el mundo. Y todo el mundo te va a dar una opinión. Y tú no puedes reunirte con los 10 millones de dominicanos y dominicanas para coger la opinión de todos y cada uno y complacerlos a todos. Es imposible. Entonces tú tienes que trazar una estrategia que esté dirigida a tu target de público que quieres conquistar, al voto que quieres lograr, con un mensaje claro, con un nicho, con una estrategia bien definida, y concéntrate ahí y dale por ahí y camina por ahí. Si ves que te da resultados, sigue insistiendo. Si ves que tienes que variar alguna condición en el camino, ve haciendo los cambios sobre la marcha, pero con organización. Pero te ponía el ejemplo, por ejemplo, en la pasada campaña de los candidatos Abel Martínez, Leonel Fernández y Luis Abinader. Mira qué situación se presentó en la pasada campaña. Luis Abinader para mí esta pasada campaña del 2024 fue la campaña electoral más aburrida de la historia. ¿Verdad que sí? Esta campaña no tuvo competencia, no tuvo contenido, no tuvo emoción, fue una campaña aburridísima. Pero Luis Abinader y el PRM ganaron la elección, pero también ganaron la campaña, porque a veces hay candidatos que ganan la elección pero pierden la campaña. Y hay candidatos que pierden la campaña pero ganan la elección. O viceversa, ¿no? Pero entonces, ¿qué resulta? Que en este caso, fíjate que Luis Abinader y el PRM cogieron un eje. No lo cogieron, mantuvieron un eje, el eje del cambio. Sí. En el 2016 ellos enarbolaron que Luis Abinader era la nueva cara del cambio. Ese fue el eslogan de Abinader en el 16, que perdió de Danilo Medina, pero porque también en política a veces tú pierdes elecciones, pero ganas respeto, ganas reconocimiento. Danilo perdió en el 2000, pero presidencializó su imagen, ganó respeto. ¿Por qué? Porque Danilo en esa elección del 2000 perdió de Hipólito Mejía, pero sembró en la psiquis del electorado expresiones como, por ejemplo, los pobres no son mala paga, yo quiero trabajar para que los pobres tengan acceso a préstamos con bajas tasas de interés a través de los proyectos de emprendimiento, de Promipyme, yo quiero el Banco de los Pobres para prestarle dinero a los pobres, yo quiero establecer políticas donde el sector agrícola pueda sembrar y que los productos que se le vendan a los hoteles en el turismo sean parte de la exportación. O sea, él perdió la elección, pero sembró respeto, sembró una imagen. Leonel Fernández en el 94 perdió como candidato vicepresidencial de Juan Bosch, pero se ganó el respeto porque dio demostraciones de oratoria, de intelectualidad, de don de la palabra, etcétera. Y posteriormente, 2 años después, fue presidente. Peña Gómez nunca fue presidente, perdía las elecciones, independientemente de los cuestionamientos de fraude al presidente Balaguer, pero se ganó el respeto y fue un líder de masas importante. Entonces, ¿qué pasó en el 20? En el 24, perdón, en el 16, Luis Abinader, la nueva cara del cambio, perdió. En el 2020 vuelve, ¿con qué argumento? El cambio. Entonces siguió machacando el cambio. Entonces en el 2024, a la reelección, el cambio sigue. Entonces agarró y como vio que su imagen personal, intuito persona, tenía una mejor valoración, empezó a promover a todos los alcaldes y a todos los regidores y a todos los directores de distritos municipales. Primero en las municipales, en febrero. Y entonces, cuando barren a nivel municipal, entonces todos esos alcaldes ya ganadores, ya electos, que tomaron posesión el 24 de abril, entonces empezaron a hacer campaña a favor del presidente. Y él, a su vez, con todos los senadores y los diputados promovían la cara de Luis Abinader como candidato a la presidencia junto con sus aspiraciones a senador y a diputado, y entonces se veía una campaña en equipo.
al unísono. El cambio sigue, el cambio sigue, el cambio sigue. Todos repitiendo, el cambio sigue. Entonces, por otra parte, tú tenías a Abel Martínez, que venía de un eje de campaña exitoso como presidente de la Cámara de Diputados, habiendo sido diputado por más de 3 periodos consecutivos y después alcalde de Santiago. Y entonces él decía, Santiago necesita orden, limpieza. Y entonces convenció al electorado de Santiago y ganó en el 16 y posteriormente ganó en el 20. Claro. Cuando la ola le fue en contra, él se impuso y ganó en Santiago como reconocimiento a su gestión. Y entonces, ¿qué hizo Abel Martínez? ¿Continuó con ese eje? ¿Se mantuvo con esa misma estrategia? No. Él se fue entonces... Ojo, Abel Martínez tenía más simpatía, más reconocimiento y generaba más emoción como precandidato del PLD, compitiendo con Margarita Cedeño y Francisco Domínguez Brito, que posteriormente como candidato. ¿Por qué? Porque no hubo una coherencia en su mensaje. Un día salía con un eslogan, otro día con otro, un día salía con una camisa, otro día salía con una camisa manga larga, otro con una camisa manga corta, otra con un traje, con una corbata azul, después con una corbata morada, después con el logo del partido, después sin el logo del partido, después con una camisa blanca, después Futuro Seguro. No transmitió una coherencia y el éxito de una campaña está en mantener la coherencia que repite el mensaje. En comunicación, tú repites el mismo discurso y lo repites y lo repites y lo repites. Y cuando ya te estás cansando, que estás exhausto de repetirlo, es que la gente está empezando a escucharlo. Nosotros tenemos que pausar y al regreso la parte final del cafecito, pero todas las informaciones que nos faltan vamos a procurar hacerles en ese par de minutos. Víctor Gómez Casanova con nosotros en el cafecito de hoy. Bueno, continuamos en esta parte final del cafecito y como les anuncié al principio, el tiempo se hace corto cuando las conversaciones son interesantes y mira que nos faltó muchísimo tema sobre Víctor Gómez Casanova y muchos también preguntan cuál es la realidad política de Víctor Gómez Casanova. ¿Tienes algún tipo de aspiración? ¿En qué está Víctor en temas políticos? Ahora mismo yo no estoy trabajando de manera directa la política en ningún partido político ni con ninguna persona. Yo he estado, después que salí de la posición que ocupé en el gobierno del presidente Danilo Medina, el 16 de agosto del 2020, pues me he concentrado en mis tareas como comunicador y he estado al frente de un trabajo que tengo como director del Club Vistas Golf and Country Club en Santo Domingo, que es un club de golf, es un country club del señor Marcos Malespín, y entonces he estado trabajando ahí durante todo este tiempo y me desarrollo en mis medios donde trabajo y participo, en medios de comunicación y en mi empresa de asesoría y consultoría de Relaciones Públicas y Comunicaciones. No estoy trabajando la parte política, me he querido mantener apartado de la actividad política partidaria. Estoy más concentrado en hacer análisis de la historia, en escribir artículos de opinión. Agradezco la invitación de la marca Podcast, de los amigos Edwin Lora, de Vander Collado, de Víctor de Asa y de mi querida amiga Patricia Arbaje, que fue quien me puso en contacto con ellos, al igual que de nuestra productora Olga Lamarche, que son los que están haciendo este conversatorio. Recordemos cuándo es el conversatorio, que tiene además el ánimo educativo de poner en contexto esa historia. Así es, lo que hacemos es, y es algo que a mí me llena de mucha satisfacción y me produce mucha alegría, es que combina dos generaciones. Combina jóvenes que no vivieron esas campañas, que no conocieron, no habían nacido en esos años y ven por primera vez videos, fotografías, escuchan anécdotas de cómo se desarrollaban las campañas electorales en esas épocas. Y la campaña electoral no es desde un punto de vista de un análisis estrictamente de marketing publicitario o de marketing político, sino social y como parte de la historia. Es que retrata las realidades sociales de cada época. Exactamente, es un conversatorio histórico, es un conversatorio, como su nombre lo indica, es un conversatorio educativo. Y entonces esos jóvenes conocen la historia, conocen por qué se produjeron esos anuncios, cómo se produjeron, quiénes lo produjeron, qué efecto crearon, qué reacción generaron. Y también hay una generación quizás más adulta, de más edad, que recuerda. Entonces, por un lado, es una generación descubriendo y conociendo, y por otro lado, es una generación recordando, haciendo remembranzas. Entonces, los jóvenes de la marca Podcast, como te decía, Edwin, Patricia, Evander, Víctor de Asa, hijo, y Olga, pues entonces me han invitado y vinimos el viernes pasado, el viernes 26 de julio. Y entonces, gracias al apoyo de las personas que se fueron inscribiendo, pues quedaron muchas personas en lista de espera y gracias al Centro León y en su auditorium, pues tendremos una próxima entrega
entrega el martes que viene. Así que el ya martes saben, 6 de agosto a las 6:30. quienes nos quedamos por tema de espacios ya no hay, y evidentemente tienen que inscribirse para evitar escenarios similares. El evento es gratuito, el conversatorio Por eso, es gratis, pero el tienen que aforo es limitado, registrarse, claro, porque es con cupo limitado. Entonces, para registrarse, todo el que quiera participar puede hacerlo a través del WhatsApp 829-761-3434. 829-761-3434. A través del WhatsApp usted se registra, o también a través del DM de nuestras redes sociales en La Marca Podcast o en Víctor en Vivo. Pues ya saben que ahí está la invitación hecha para ir a revivir la nostalgia de todas esas campañas de las que en los años 90 vivimos, muchos de nosotros aún muy jóvenes, y otros tantos que desconocen. Tú eras una niña, pero tú recuerdas, por ejemplo, cuando se tocaba el merenguito de A Pasito Lento, con Balaguer, cuando venía aquí a Santiago. Y el por fin, primero la gente. Primero la gente, claro, de Peña Gómez. Pero también tú recuerdas el spot de Leonel Fernández cuando tenía el podium vacío, claro, con Peña Gómez, y le dijo: doctor Peña Gómez, lo estoy esperando. Pero también recuerdas la campaña del 2000 de Hipólito Mejía, cuando decía el guapo de Gurabo. Pero estoy seguro que recuerdas de Pa' Fuera que van en el 2004. Pero por supuesto. Y estoy seguro que recuerdas en el 2012 o en el 2016 que Danilo da seguidilla. O sea, que está son buenísimo, expresiones, claro. Y sobre todo, encaminarlos a ese contexto social e histórico de lo que estábamos viviendo en cada época y que nos hacía reflejarlo. Sí, porque es importante resaltar que esto no es una actividad política, no es un conversatorio político, es un conversatorio educativo donde se hace un recuento histórico de todas las campañas publicitarias desde las elecciones de 1962 hasta las del 2024, haciendo un análisis comparativo de la parte de marketing, de la parte social, de la parte histórica, de la parte de publicidad. Hay dirigentes, por ejemplo, el viernes pasado estuvieron dirigentes y representantes del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de Justicia Social, de Opción Democrática, y analizando, y personas, como te digo, de todas las edades, algunos que recordaban y cuando veían se emocionaban, y otros jóvenes que se sorprendían porque no conocían de esa situación. Y de hecho, en el conocimiento le dan sentido a mucho de lo que vivimos hoy, a mucho de lo que estaremos viviendo en campaña. Da sentido, explica el porqué. Totalmente. Nosotros tenemos que despedirnos y lo que sigue es saludando. Gracias, Víctor. Gracias.